realmente mucha gente no usa Git hoy en día tampoco. Entonces es bueno saber. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Cool. Esta plática no va a ser específicamente de código. Igual voy a estar aquí si alguien me quiere preguntar algo al ratito. Un poco de mí. Hoy en día mi trabajo principal es Head of Infrastructure at Zeit. No sé si alguien ha escuchado de Zeit. Ahorita les voy a platicar un poquito más qué hace. Sigo siendo el CTO y estoy en el board de Dingbit, es una agencia digital aquí mexicana. Comet es una plataforma de e-commerce, Reply, una plataforma de renta de boletos de avión, y Decodemia, que es una academia para programadores, que justo yo me encargo de toda la parte académica. Esta es una frase que me encanta de DHH. ¿Alguien conoce DHH? Bueno, DHH, para los que no, es el que creó Ruby on Rails, que digo, ya hoy en día no es tan famoso como en las buenas épocas, pero sigue siendo un excelente framework para cualquier persona. Y esta es una de las mejores frases porque dice, just because you're a great computer scientist doesn't mean you're a great software writer. Y esto para mí es muy interesante porque yo personalmente no me considero un ingeniero, me considero más... yo siento que estas personas que hacen computer science y realmente son ingenieros de día a día, es gente que está escribiendo cohetes que van a la luna. Yo normalmente no hago eso. Normalmente hago websites y hago ese tipo de cosas, plataformas, y sí me meto a Amazon y hago ese tipo de cosas, pero no estoy escribiendo software para que un avión no choque. Entonces algo muy importante porque una ventaja que tenemos nosotros es que estamos constantemente escribiendo código y vamos mejorando nuestro código, igual que los ingenieros, ¿no? Pero la diferencia con nosotros es que nosotros no solamente estamos escribiendo, estamos leyendo constantemente. Y la realidad estamos leyendo más tiempo que estamos escribiendo. Eso es la realidad número uno. Y hay super memes de esto, de hecho se me olvidó agregar uno. No sé si han visto de cómo se ve Matrix, ¿no? Entonces la gente cómo cree que estamos programando y realmente todos estamos así con el flasheando nada más, nadie escribe ni una línea de código, estamos pensando, vamos a ir a diferentes lugares. Y bueno, dice, para escribir mejor código no es suficiente solo leerlo, que es muy importante. Algo muy interesante es que, ¿alguien sabe cuáles son las fuentes de vida para programadores? Bueno, ahorita las vamos a sacar y van a decir todos. La primera es Google, ¿no? ¿Cómo hago autenticación con Node.js? Vamos a empezar por ahí. El número 2, o sea, parece que podíamos haber jugado 100 mexicanos dijeron. Y la tercera es GitHub, obviamente. Y pues bueno, la realidad es que así estamos todo el día. Este es nuestro trabajo de todos los días, ¿no? Estar buscando cómo hacer las cosas, implementarlo. Y pues lo más importante es que todo lo hacemos base prueba y error, ¿no? Esa es la realidad. Para aprender, como programadores, lo primero que hacemos es copiamos una línea de código de Stack Overflow, la ponemos en el código y pues, si se rompe, pues ya vimos que se rompió y no funcionó y vamos otra vez a Stack Overflow. Bueno, y eso pues obviamente es frustrante al principio cuando uno está tratando de aprender algo. Entonces, algo que es muy importante para mí, y una de las cosas para mí que fue muy interesante, es si solamente vamos a las fuentes, solamente preguntamos a Google, no quiere decir que obligatoriamente vamos a tener los mejores resultados. Si ustedes hoy buscan cómo conectarse a una base de datos en PHP, les van a salir resultados del, creo, 2009. Y literalmente salen cosas muy básicas de cómo hacerlo, que realmente tal vez no es la mejor forma. Entonces, ¿cómo arrancar en el tema de open source? Para mí es lo más simple y ahorita les voy a explicar por qué y qué. Entonces, lo más importante es la búsqueda del proyecto ideal. Y ahorita les voy a platicar un poquito de la historia, porque esta es mi historia personal. Pues bueno, algunos tips que los vamos a visitar unos por unos es encontrar un mentor, muy importante, algo que les guste, un proyecto que les guste, algún uso que le puedan dar ustedes a ese proyecto, que no solamente sea por gusto o por interés, ¿no? Que me interesa esto, me interesa tal lenguaje, me interesa cualquier cosa. Lo más importante es la tecnología al final. O algún fix, ahorita vamos a hablar del fix. Entonces Git, todos conocemos Git, no tengo que entrar a Git, excelente. Mi mejor red social, GitHub, vamos a poner el logo viejo. Pull request, todos conocemos que es un pull request, o alguien no conoce que es un pull request. Sin pena, por favor, si no voy rapidísimo, por ahí no me tardar mucho. Ok, cool, todos sabemos. Entonces pull request es una de las cosas más interesantes que GitHub integró en su servicio para realmente hacer lo que es hoy. Esto fue lo que cambió la historia de GitHub, el pull request.
¿Por qué? Porque nos da chance de revisar cambios, comparar cambios, discutir posibles modificaciones, seguir trabajando en el cambio, o sea, modificarlo. Ah, no, esto no me gustó, esto sí me gustó. Ah. Y pues bueno, lo más importante es que cuando estamos todos trabajando aquí en un proyecto nuevo, imagínense, ¿alguien está usando Kubernetes aquí? Cool. Imagínense, cuando van al source code de Kubernetes, lo primero que hace es un friego y miedo, porque sentimos que hay puros ingenieros que hacen cohetes. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, todos estamos primero como, uy, open source, yo nada más lo clono o lo instalo, si no, no soy yo. Entonces, lo ideal que yo les puedo recomendar, y ahorita les voy a enseñar por qué es tan importante para mí, es empezar con algo simple. La primera vez que yo empecé en open source, yo llevo más de 16 años programando, y nunca me metí tanto a open source. La realidad es que sabía que existía GitHub, entendía para qué funcionaba, pero no tenía esa inspiración, es la realidad. Y lo usaba como todos nosotros. Cada vez que ustedes hacen hoy en día npm install, están usando GitHub o algún package manager que al final se conecta a GitHub. Cada vez que hacen compose install, cada vez que usan cualquier librería de Python, cualquier cosa de Ruby, todo está hoy en día open source, es la realidad. Entonces, en noviembre de 2014, es relativamente nuevo, hace 5 años, yo soy PHPero de corazón, así me creé. Empecé con otro lenguaje que no quiero ni mencionar, pero cuando arranqué, cuando me empecé a meter en el mundo de open source fue cuando empecé a usar mucho un framework que se llama Laravel. Es el framework más, o es el Ruby on Rails, más bien, y entonces, bueno, me di cuenta que había algo que yo, cada vez que empezaba un proyecto, lo metía a mi proyecto. Empezaba el proyecto de cero, ¿no? Cuando instalan un framework nuevo y hasta se siente fresh, ¿no? Cuando están empezando de cero, wow, increíble. Con todas las dependencias nuevas y el rollo. Pues bueno, lo primero que yo hacía es siempre copiar y pegar un snippet que tenía. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a tratar de incluir por primera vez, mi primer contribución en la vida, open source, al framework. Vamos a ver qué pasa. Entonces empecé, ¿no? Ahí está el 2014. Y si se dan cuenta, este es el código. Miren cuántas líneas de código. Nada. Era algo que todo el tiempo copiaba y pegaba. Y literalmente, nada de lo que está arriba, no sé que mi señalador no sirve, pero nada de lo que está arriba funciona. Lo único importante era ese, return ahí. Eso es todo. Y bueno, si se dieron cuenta, déjenme ver si puedo regresar rápido, estaba cerrado el pull request. O sea, lo abrí, propuse mi cambio, no les gustó y lo cerraron. Inmediatamente. Imagínense, mi primera vez, imagínense, yo estaba temblando de miedo, así de, ay, a ver qué van a decir la gente de mí, ¿no? Y lo más interesante es que enseguida lo pongo, me contesta una persona que para mí en ese momento era mi héroe, y todos aquí los tenemos. Nadie que no tenga un héroe de tecnología. Entonces me contesta el cuate que era mi héroe, que se llama Jeffrey Wade. Él corre hoy el sitio más importante de videos, screencast para Laravel, se llama Laracast, famosísimo, gigante. Y bueno, en su momento trabajaba en Bato, en otras cosas, y lo veo ahí, y de repente ya me comentó directo, sí, lo subí, me comentó directo, y me emocioné, y dije, ay, muy interesante. Y le digo, oye, ¿qué crees que debería de ser? No sé, hay que usar el mejor, ¿no? Y de repente llega un cuate que en mi vida había visto, se llama Graham, y me dice, please squash to one commit. ¿Squash? ¿Alguien sabe qué es squash? ¿Alguien no sabe qué es squash? ¿No? Okay. Bueno, en su momento yo no sabía qué mierda era squash. Entonces dije, bueno, está squash, ok. Me puse, ¿qué hice? Google, squash, ok, increíble. Listo, sure, ok, padrísimo. Y luego me contesta el creador del framework, se llama Taylor, un crack. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Hazlo en tu propia app. Es lo que llevo haciendo toda mi vida, por eso lo estoy poniendo, pero bueno, ok, no te voy a seguir, ok, bye. Cerré todo y bye, se acabó, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Primer intento, no funcionó. Le dije, bueno, mi madre, yo voy a quedar aquí. Vamos al siguiente intento. Entonces, el siguiente intento, me di cuenta, estaba cambiando de versión, me di cuenta que faltaba una dependencia en la versión Canary del framework. Y dije, bueno, lo voy a poner. Y otra vez me aparece esta persona, se llama Graham Campbell. No sé quién es, ¿no? También estaba en el otro. Ni en mi vida lo había visto. Y de hecho, qué odio, porque en su momento su avatar no era la cara de él, era un tipo de Minecraft. Ahora en un momento se los puedo enseñar.
Entonces lo veo y directamente me contesta, pero de verdad me contestaba enseguida. Yo digo, ay, pues, ¿cómo este güey está monitoreando el framework todo el día? ¿Quién es? Y entonces le digo, oye, pues estaba chateando con él en el canal que teníamos, había Slack en su momento, y pues me pidió que mande un pull request. Y entonces de repente, perdón, es que me planté, de repente lo veo y está merged. Ahí lo veo. Entonces mi primer pull request y yo feliz de la vida. El primer pull request que hago. Y vean lo que era. Pero lo más interesante es que en ese momento que lancé el pull request, este cuate empezó a comentarme, mira, eso es una tontería, pero vean lo que empezó a comentar. El import debería de ir antes del siguiente. Ellos tienen un tipo de código y les gusta que todos los imports queden como en pirámide. Y yo, güey, ¿qué importa? ¿Funciona o no funciona? Y enseguida me empiezo a poner otros. No está alineado correctamente. Y yo, ¿de verdad? No está. Güey, o sea, pero esta debería ser una función completa. Esto debería tener un return annotation, no un throw. Y yo, está bien, no, y estaba desesperado, acuérdense. Veía un monito Minecraft comentándome cada cosa que hacía. Entonces, bueno, ok, ya, está bien. Lo hice, le dije, está bien, como tú quieras, padrísimo. Ya hicimos el merge. Y el tercer intento, que era el más importante, es que en ese momento estábamos haciendo una plataforma y estábamos introduciendo una nueva tecnología que se llama Pichards. ¿Alguien ha escuchado Pichards? Ok, ¿cómo funciona hoy GitHub? No sé si ustedes saben, pero GitHub es Ajax completo. Lo que hace es que carga la página la primera vez en el servidor y cada vez que navegan, cambia ciertos elementos de la página con Ajax. Eso se llama Pichards, en su momento arrancó como Pichards, hoy en día ya se llama como otra cosa. Entonces dije, bueno, a ver, quiero agregar Pichards, porque lo necesito para algo mío. Y otra vez, ¿quién llega el primerito ahí a ver, no? Graham. Dices en Edge Case, no sé qué rollo, yo, man, dame chance, quiero saber qué opina Taylor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le digo, oye, pues sabes que lo estamos usando, lo necesitamos, no sé qué onda, y de repente hace el merge Taylor, y yo de pum, toma la Graham, no sé ni quién mierda es, y ese día fue el día que conocí a mi mentor. Y lo más interesante es que mi mentor se volvió Graham. Y ahorita les voy a explicar por qué. Empecé a hablar con él, de repente me salgo para investigarlo un poquito más, quería entender quién era. Era el único que me contestaba enseguida, ni Taylor les contestaba tan rápido. Entonces me salgo aquí a la primera pantalla y lo veo ahí y digo, ay, él está contribuyendo un buen al área. ¿Por qué? Lo contacto y otra vez, este era el bonito, en todas sus fotos de equipo. ¿Y qué creen? En esa etapa yo tenía 26 años, más o menos, y él tenía 17. Y ahí fue donde la realidad se me vino por abajo así. Y dije, un cuate, un chavito de 17 años, sabe el triple de lo que yo sé, mantiene mejor código de lo que yo mantengo mi propio código para mis propios proyectos. Voy a seguirlo. Es un chavo de 17 años. ¿Qué puede pasar? Entonces, bueno, dije, ¿sabes qué? Vamos a aprender, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya hice mis contribuciones, ya hice mis primeras mirajitas en open source, estuvo muy emocionante. Ahora quería aprender. Entonces, buscando vía Graham, encuentro a esta persona que se llama James. Ese era bonito en su momento. Y me encuentro con este proyecto que se llama Cachet. En su momento yo estaba buscando una página de status. ¿Han visto estas páginas de status cuando Twitter está abajo, o GitHub está abajo, que entras a status, o Amazon está abajo? Bueno, yo necesitaba una alternativa porque costaba muy caro las soluciones que estaban en ese momento y quería algo open source, para mí era muy simple. Y encontré este proyecto que era de Laravel. ¿Y quién eran los participantes? Graham y James. Y entonces dije, bueno, vamos a empezar a participar para aprender, quiero aprender. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar? Y lo primero que hice fue, cambié el font de Open Sans a Lato. Vean mi cambio. Todos dicen, no, esto no es una contribución. Bueno, fue. Era parte del primer paso del diseño. Estas dos líneas de código. Por eso cuando digo siempre, empiecen con algo chiquito, empiecen con algo chiquito. Cachet empezó a crecer con el tiempo. Hoy en día este número está equivocado, pero lo llevamos de 100 a 1400 entre los tres. Abrimos un Slack entre los tres, nos empezamos a hacer muy cuates
y empezamos a hacer el proyecto. De hecho, se volvió uno de los productos más populares de PHP en su momento. Ahí están sus avatars, ven el Minecraft chiquitito. Y eso fue una de las cosas que empezó a empujar, porque todo esto era open source, cualquier persona podía bajar Cachet. Hoy en día sigue siendo el open source, la página de status open source más usada. Yo ya no la mantengo, la verdad, la mantengo hoy en día. De hecho, ya vendimos Cachet, se la vendimos a una empresa americana. Pero ahí fue donde para mí, de verdad les estoy hablando de un tema de 2-3 meses, no más. Ahí fue donde a mí se me abrió la mente. Y dije, estoy equivocado de estar cerrado y buscar solamente a Google y a Stack Overflow. Necesito regresarle a la comunidad porque de una forma yo estoy aprendiendo. Y es la realidad. En el momento que Graham me empezó a corregir, me seguía corrigiendo en Cachet. Cada vez que hacía alguna cosa en Cachet me venía a corregir, güey. Entonces, la realidad es que se me hizo un hábito. Entonces ya yo mi código lo hacía igual. Y si alguien no ponía bien los comentarios, yo comentaba. Estás poniendo mal los comentarios. Arregla esto, para arriba, para abajo. Entonces muy interesante. Ahí me volví fan de open source. Y seguimos adelante. ¿Qué seguimos adelante? Justo Graham tenía otro super proyecto open source, se llama StyleCI. Lo que hace es un feature, un CI. Lo que hace es que cuando lanzas un pull request, esto es lo más interesante, te acomoda el código automático y lo hace bonito. Se automatizó a sí mismo. Ya para no tener que estarle comentando a la gente, lo hace automático. Y me encantó el proyecto. Entonces lo arrancamos. Lo primero que hice fue diseñar la página. Igual era open source en su momento. Esto era como se veía. Otra vez, digamos, StyleCI a estar en el Trending Repositories en su momento. Se volvió bastante famoso el proyecto. Lo hicimos closed source. Lo hicimos una empresa. Hoy en día StyleCI corre. De hecho, Laravel, el repo de Laravel usa StyleCI para cada vez que alguien echa un commit está mal ordenado, automáticamente lo arregla. Graham ya lo tiene que decir. Hoy en día se ve así. Es una empresa que hoy en día corre, factura, tiene atrás cosas. Pues bueno, se volvió un proyecto entre los tres que le llamamos Alt3. Está totalmente basado en open source. Hicimos muchísimas herramientas para Laravel en su momento. Entonces, hoy en día tenemos, de hecho creo que son más de 15 repos públicos, más de 20 privados. Tenemos un proyecto Software as a Service que está en CI, un proyecto medio conocido que es Cachet, ya lo vendimos. Y pues bueno, toda esta historia fue muy bonita. Seguimos trabajando juntos, nos llevamos muy bien, somos cuates. Pero esto me llevó a la segunda parte de mi vida, que es cuando conocí a Zeit. Zeit es una empresa que se dedica para hacer deployments de websites muy simples. Muy simples. Pueden hacer deployments de Gatsby, de Next.js, de cualquiera de estos static website generators o sus propios websites sin tener que preocuparse por escalabilidad, nada por el estilo. Nosotros nos encargamos de todo. Y es muy simple. Se conectan los repositorios y vamos, se acabó. O puede usar un comando que se llama now. Y pues bueno, yo los conocí hace un buen rato y ellos están muy metidos en open source. De hecho, tal vez alguien puede ser que conozca algunos de sus proyectos. Hyper, por ejemplo, es bastante usado, que es una terminal hecha con Web Technologies, es completamente Electron con JavaScript, bastante padre. Es open source, se pueden meter a verla, investigarla, muy interesante. Y pues los empecé a conocer por varias cosas. También tienen Next.js, por ejemplo, que es un framework hoy en día para los que hacen JavaScript muy famoso. Marco igual para Node. Y bueno, la verdad no les enseñé la lista completa, pero queda en la lista de este tamaño de las herramientas open source que se hacen acá. Y bueno, algo que a mí me interesaba en su momento como les dije, siempre busquen algún interés. Tenía ganas de hacer una aplicación con Electron, para ver de qué se trataba. ¿Alguien sabe, no sabe qué es Electron? VS Code, Electron. Pues quería usar Next.js, que es un framework que se puede exportar estático. Entonces quería usar estático con Electron. Dije, voy a buscar qué onda. Y justo me encontré con un proyecto de ellos, se llama Now Desktop. Todavía no trabajaba ahí, obviamente. Que es esta aplicacioncita que se instala en la computadora. Sale en el top bar y te salen algunas cosas como eventos de cada uno de tus deployments y puedes ver como diferentes cosas. Estaba muy interesante, la verdad me gustaba, quería hacer una herramientita así. Y pues arranqué. Uy, se ve muy chiquito. Arranqué igual, de la mismita forma que empecé con Laravel, de la mismita forma que empecé con Cachet, de la mismita forma que empecé con StyleCI. Lo primero que hice es, usaba Moment.js. ¿Alguien hace JavaScript ahí? Okay. Moment.js es un love-hate relationship en el mundo,
porque es la librería más buena en JavaScript para usar fechas, pero la más pesada. Entonces lo primero que dices, oye, ¿sabes qué? Es una aplicación que se está instalando en esto. Pesa, la memoria es muy importante. ¿Cuánto pesa? Es muy importante. Vamos a quitar moment, vamos a agregar otra que se llama date functions, que es como la más famosa ahorita, solamente te saca las funciones que necesitas y se acabó. Entonces en el momento que la pongo, me contesta directamente una persona llamada Rauch G, que es Guillermo Rauch, es medio conocido. Él hizo MooTools, hizo Socket.io, hizo Mongoose, varias herramientas. Él es el CEO de Site. Y me contesta y me dice, oye, voy a hacer que Leo, otra persona, le dé un review. Y dije, órale, gracias. Y al final, Leo lo probó, le gustó, lo pasaron a Canary, funcionó y vamos. Mi segundo cambio que hice fue algo muy tonto. Miren lo que fue. En vez de usar NPM, usen Yarn. Son literalmente, de verdad, vean la cantidad, son 3 palabras en un README. Eso me empezó a meter un poquito más en el proyecto, hasta que un día Guillermo me escribió un Twitter de él, me mandó un mensaje privado, me dijo, oye Joe, tenemos un problema con la aplicación porque no se está refrescando en tiempo real los equipos, ¿me puedes ayudar? Yo estaba el fin de semana en mi casa, no tenía nada que hacer, y dije, bueno, ahora, me eché el pull request, se fue a master, se fue a producción, y desde ese día empezamos a platicar, conocí a Guillermo en México y pues al final, acabé trabajando ahí. Bueno, hoy en día es una empresa que le damos servicio a tipo Twilio, GitHub, miles de empresas que están en el medio de Microsoft, varios. Entonces, bueno, en resumen, una de las cosas más importantes, regresar a la comunidad. Creen que no es importante, pero es muy importante. Otra vez, cada vez que ustedes usan una herramienta, están usando open source. Y al final eso alguien lo está escribiendo. Pero no solamente eso. Primero es dejar el miedo. Dejen el miedo atrás. Todos somos iguales. Al final, la persona que está del otro lado de la computadora es igualito a ustedes. No es más inteligente, no. Simplemente está más metido en un proyecto. Tal vez ellos van a saber más de un lenguaje, más de una cierta operación, pero no van a saber todo más que ustedes. Pero aviéntense, quítense el miedo. En uno de esos se encuentra otro chavito de 17 años y les da la vuelta. Empieza con algo simple. De verdad, se los recomiendo. Cambien un README, aunque sea, de un proyecto que les interese. En verdad van a ver la satisfacción, no se las puedo explicar. Hasta que no lo vivan, no lo van a entender. La satisfacción cuando vean un pull request merge, van a decir, aporté algo, regresé algo. Crear y participar en comunidad. Estos meetups son importantísimos, pero la realidad es que todos estamos ahí, todos estamos conectados. Entonces, hagan comunidad, vayan a sus comunidades, a las herramientas que estén usando, no importa el lenguaje que estén usando, vayan y traten de hacer algo por él. Aprende con base en experiencias, que es lo más importante. La forma en la que uno aprende es cuando empieza a colaborar. En el momento que empieza a colaborar con otra persona, ¿alguien escucha pair programming, que es algo muy famoso? ¿Es lo mismo? Nada más no tienes un video. Y si quieres y empiezas a hacer cosas importantes para ese proyecto, van a hacerlo por video, créanmelo. Se van a empezar a contactar con esas personas directamente. Esa es la mejor forma de llegar con literalmente los creadores de los proyectos. Y mejorar compartiendo con los demás. No hay mejor. La realidad y la razón por la que la tecnología va en modo exponencial es porque gracias a que nosotros tenemos Git y GitHub y comunidades abiertas, podemos mejorar el software entre miles de millones de personas. Somos la única industria que puede hacer eso. No hay otra industria que lo pueda hacer. O bueno, no que yo conozca, no que yo sepa. Hoy en día la realidad es la velocidad en la que vamos es impresionante. No paren de escribir. Haz lo que más te gusta, si harás cosas increíbles. Si quieren saber más de la escuela, codemia.dev se pueden meter, o .mx. Gracias. Y esa slide está mal. Sí, está desactualizada. Cool. Preguntas, comentarios, participaciones. Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana como a esta pieza de... Ahorita estás trabajando para Site. ¿Es open source todavía? O sea, ¿lo consideras como contribuciones a open source o ya es como parte de tu trabajo? Pero si haces cosas adicionales, ¿cuánto tiempo te exigen? Es excelente pregunta. Normalmente, o sea, hace mucho, ahora ya estoy en 1000 cosas metidos, una realidad. Hace mucho
o sea, cuando arranqué, intentaba mínimo un día a la semana, 2 días a la semana, dedicarle a open source. O en las noches. Llegaba a mi casa en las noches. La mayoría, cuando somos programadores como que en el alma, pues casi nuestro tiempo libre o lo echamos jugando Nintendo, PlayStation o esto, o al final acabamos programando una cosa. Entonces, mis tiempos esos de programación o de ocio me los echaba haciendo esto al principio. Con el tiempo obviamente ha bajado el open source, pero no completamente, porque hoy en día muchas de las cosas que hacemos en la empresa se pasan a open source. Entonces, digamos, no es directo, pero igual sí sigo contribuyendo constantemente en cosas que puedo. Y sobre todo donde más puedo apoyar, que son proyectos que ya tengo. No me voy de nuevos hoy en día, ya tengo muchos side projects, pero si no tienen algo que están haciendo en sus tiempos libres, es excelente para arrancar. Y otra vez, hoy, si tuviera que decirte un número específico, tal vez le dedico 2 días al mes, hoy, que es bastante, en completo, ¿no? O sea, en momentitos o cosas que voy a hacer otras cosas. ¿Alguna otra duda? ¿Qué tanto consideras que tendrías que ser primero un usuario muy metido en el proyecto que estás usando para después contribuir, o no necesariamente tiene que ser así? Cero, creo eso. O sea, no tienes que estar, ni siquiera tienes que saber de qué se trata el proyecto. Sí, mira, obviamente te recomiendo que sepas, ¿no? Pero si sabes un lenguaje de programación y te encuentras con un proyecto y lo empiezas a leer y ves algo que está mal y lo quieres arreglar, adelante. Sí, otra vez, de las cosas que yo me topé es, sí tenía que tener un interés para mí, siendo muy honesto, que al final de regresar a la comunidad, pero no era mi como punto principal. Entonces, si tienes algo que realmente que te interesa, pero no conoces el proyecto, la mejor forma de empezar es haciendo un pull request de algo. Y simplemente porque te tienes que empezar a aprender el codebase. O sea, alguna vez te vas metiendo, vas conociendo qué clases, qué se usa, qué archivos, dónde está qué cosa. Entonces eso te lleva a como este cierto camino de aprendizaje solito y después ya haces algo para la herramienta. Eso es lo que iba, ¿no? Por más pequeño que sea el cambio que hagas, tienes que haber entendido algo del codebase para hacerlo, ¿no? Entonces, a veces, y los que hemos trabajado en bases de código grandes se dan cuenta que a veces tardas 3 días en encontrar dónde hacer el cambio y el cambio es una variable y es justamente esto lo que se ve en el público ¿no? Entonces, por más pequeño que sea el cambio, hay que entender el código base, ¿no? 100%, 100%. Entonces, justo, sí, o sea, justo el pull request, por ejemplo, del README, me di cuenta que no tenía el package.json el proyecto, ni siquiera era que yo lo estaba usando diario. Yo lo usaba con Yarn. Me dije, oye, si no tienes un package log, entonces probablemente sí tienes un Yarn log, o no tienes nada, entonces siempre voy a recomendar Yarn, ¿no? Entonces, la verdad es un detalle así de chiquito. No conocía el proyecto entero, ¿no? Solo conocía esa partecita de que no se estaba usando Yarn. ¿Dudas? Sí. Oye, la parte de que empiezas a contribuir y de pronto vende la compañía. O sea, porque inicialmente tus contribuciones son como altruistas, ¿no? Digo, o sea, es como, nunca te imaginas que eventualmente se va a vender ese proyecto. ¿Cómo es que pasas de estar ahí? O sea, ellos te dicen, oye, ya lo vamos a vender y te va a tocar X o... Depende en qué parte tomes el proyecto. Hay 2 cosas que yo he visto que pasan. Uno, si te vuelves un como core contributor de algo que es mucho más grande que tú, normalmente te meten al equipo y te pagan. O sea, trabajas con ellos. Algo como eso, Ruby on Rails, funciona así. La gente que trabaja en Rails tienen sponsors gigantes y les pagan. La gente que trabaja en el ecosistema de Laravel, por ejemplo, Laravel tiene muchas herramientas alrededor de donde hace dinero. Por ejemplo, tiene uno que se llama Forge, que es para crear servidores en DigitalOcean y en varios otros clouds. Incluso en Lambda. Entonces, de ese income que tiene él, como Laravel, ya contrató a gente de la misma comunidad. De hecho, James, que es el que hizo Cache, la última contratación del equipo de Laravel, y le pagan una mensualidad por trabajar un trabajo normal. La otra que puede pasarte es que si entraste muy al principio de un proyecto, casi estás en una sociedad. Y depende de la cantidad de trabajo que le pusiste,
vas a llegar a un acuerdo como sociedad. En este caso nosotros llegamos a una sociedad igualitaria entre los tres. Entonces, cuando vendimos el proyecto, fue cada quien repartirnos lo que tenían que ser. Pero fue porque otra vez, el proyecto empezó literal tenía 100 stars y hoy tiene 10,000. Entonces, es la diferencia, depende en qué parte, igual que cualquier empresa. Al final es como una empresa, ¿no? Y por ejemplo, ellos tienen trabajo, o sea, trabajan, esto es como un side project o eventualmente se convierte, trabajan remoto el 100% del tiempo y... Depende para quién. En el caso, por ejemplo, de la primera empresa, Graham estaba estudiando 17 años, entonces tenía tiempo extra. James ya trabajaba para una empresa, entonces era su tiempo, digamos, tiempo libre, pero le dedicaba un paso más. Igual yo en su momento tenía tiempo extra, entonces le estaba dedicando un paso más y aparte porque necesitaba el proyecto. Entonces necesitaba tener mi status page hosteada por mí, no por nadie más. Entonces en ese caso, digamos, sí jaló más tiempo, pero naturalmente te vas a encontrar, te digo, tienes como esas dos formas. Los que son empresas establecidas o se están por establecer y van a tener una chamba tal cual, y los otros lados donde tal vez es un proyecto como side business que después bota y se vuelve algo gigante, como Docker, por ejemplo, ¿no? Docker es completamente open source, ha sido siempre open source desde el día número 1. Frameworks, la mayoría de los frameworks que se pueden, pues Gatsby hoy acaba de levantar la semana pasada como $40 millones. No, me la volé. Pero, ¿cuánto? No, mucho más, como 20 creo. Pero hoy en día Gatsby, que es completamente open source, empezó siendo open source, hoy en día tiene un equipo de 20 personas trabajando para él. Next.js igual, tiene funding atrás, es parte de Zite, tiene funding atrás, tiene también gente atrás. Entonces, sí depende mucho específicamente de dónde estés, pero lo más importante y la verdad, la realidad, que es lo que les quiero compartir, es que este tipo de herramientas hacen un impacto gigante. ¿Saben cuánta gente usa Gatsby hoy en día, Next.js? ¿Saben cuánta gente usa Laravel hoy en día? Entonces son realmente impactos muy grandes que parecen muy tontos, pero son muy, muy grandes. Cada vez que ustedes le agregan algo a cualquiera de sus code bases, ¿saben cuánta gente está instalando lo que ustedes literalmente ponen ahí? Miles de personas. Entonces, definitivo, creo que depende del stage en el que encuentres el proyecto. Y la otra que les puedo recomendar es, si no quieren encontrar un proyecto, hagan uno, inviten a sus amigos. Fuera de broma, creen que es un chiste, pero open source tiene sus cosas interesantes para que le guste. No dejen sus trabajos. Pero en algún punto, si quieren, sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo, ¿qué haces como head de infraestructura en C? Bueno, antes, no sé si quieras contar bien qué es Zite. Claro. ¿Alguien ha usado Zite? No, Now. Now es la solución más famosa, Sí, ¿no? sí. Y tiene un montón de cosas. ¿Alguien ha usado Now? ¿Alguien ha usado La consola. Source.sh? ¿O alguien ha usado, no sé si mencionaba? Sí, la puedes decir, no pasa nada. Netlify. ¿No? Netlify. Bueno, justamente en los últimos años ha salido un montón de servicios que te permiten hacer deploy de un sitio, generalmente estático, muy fácil, ¿no? Sí. Entonces, Source es uno de estos, Netlify es otro, y Zite es otro. Pero cada uno ha ido diferiendo en servicios y en cosas que dan, ¿no? Yo no sabía que, antes de invitar a la plática, no sabía que yo tenía este puesto, pero me sorprende mucho porque Zite es uno de los productos digitales que han salido recientemente. Muchos han tenido éxito porque son muy buenos para desarrolladores. Por ejemplo, Stripe ha tenido éxito porque su API es súper buena, ¿no? Para desarrolladores. La mayoría de los productos digitales que salen así es por eso. Zite es uno de su developer experience es increíble. Pues, por ejemplo, ¿qué usan para meter los DNS de sus sitios? Generalmente, ¿qué se usa? El cochino administrador horrible de donde compren el dominio, ¿no? O si no, se meten a Cloudflare, ¿no? Cloudflare. Sigue siendo horrible meterte a la línea de comandos y a la interfaz y administrarlo, ¿no? Zite tiene un administrador de dominios desde la consola, ¿no? Compras el dominio desde la consola incluso, es un servicio increíble. Entonces,
Y Joe es el líder de infraestructura de eso. Entonces, imagínense para dar un servicio de ese tamaño, qué tanto trabajo hay que hacer por atrás, ¿no? Entonces, no sé si me quieras contar. Bastante claro. Un poquito. Digo, no sé cómo vamos de tiempo. Dos cosas importantes. Cuando empecé a hacer lo de Git, Aquí es. yo tengo playera de Hacktoberfest, se los recomiendo, está bien cool. Sí, están muy, muy cool. La sopa para dormir, pero está bueno. Pero bueno, en Zeit literalmente a lo que nos dedicamos es eso, es hacer muy, muy fácil el deployment. Algo muy interesante que hacemos es, hacemos deployments inmutables. ¿Qué quiere decir? Cada vez que ustedes hacen un commit, con, por ejemplo, nuestra integración de Git, o desde la línea de comando, es un deployment nuevo, no se pueden editar. Antes estábamos acostumbrados como a FTP, ¿no? Todos era FTP, ya todos conocemos la historia. FTP, ahora después hacemos todos Git pull, ahora Git FTP o lo que ustedes quieran. Nosotros lo que hacemos es, cada vez que haces un deployment, en vez de hacer cambios o detectar cambios, hacemos un nuevo deployment. Y ese nuevo deployment literalmente vive al 100% todo el tiempo. Entonces, y cada uno tiene una URL diferente. Les enseño rapidísimo cómo funciona. Ok, entonces por ejemplo, si voy a GitHub, de hecho lo usamos en todos los otros lados. Entonces, si ven, por ejemplo, nuestra documentación, esto es completamente open source, la documentación. Si entran aquí a pull request o a cualquier commit, van a ver que tiene estos checks, es como un CI. Entonces, por ejemplo, en este caso alguien agregó una guía de Ember. Y si ven aquí, van a ver que dice Now, es un bot, y dice Deploy to Staging. Si doy clic a este link, vean la URL, es como rarísima, ¿ya la vieron? A ver si puedo hacerle zoom. Creo que no. Pero bueno, la URL se ve algo así. Si ven, la URL se conforma de como varias diferentes cosas, pero lo más importante es que este deployment siempre existe. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, exactamente el cambio que hicieron en este pull request, que es, por ejemplo, agregaron esto a las guías, voy a ese pull request, voy a las guías, y aquí pueden ver que aquí está. Entonces, la aplicación está al 100%, de hecho puedo navegar, puedo hacer todo. Pero si voy a los docs, por ejemplo, a los que están live, estos son los docs live, la guía todavía no está pública. ¿Ven? Entonces, literalmente cada vez que ustedes hacen un deploy nuevo, se genera una URL nueva. Y eso que nos da como ciertas cosas muy interesantes. Número uno, hacer reviews de codes regalado. Lo veo literalmente cómo funciona. No me tengo que esperar nada. Y es cada vez que se hace un commit, no solamente pull request. De hecho, si me voy al historial completo, si me voy aquí, logs, o a commits, literalmente van a ver que todos están deployados en Now. Todos estos están. Entonces, el flow de desarrollador es muy padre, porque simplemente lo que tienes que hacer es push en un pull request, veo mis cambios, lo comparto con mis amigos, con la gente que quiero revisar, estoy sacando un nuevo pricing, quiero ver cómo va a funcionar un header nuevo. No me tengo que esperar a nada. Hago el pull request y automáticamente, o desde la línea de comando, tenemos un CLI open source. El CLI es completamente open source. Hacen now y automáticamente se suben los archivos y hacemos el deploy. Les damos una URL cada vez. Y digo, la realidad es que le llamamos zero config, porque la realidad es que así es. Y nada, para que se den una idea de volada. ¿Pero con qué lenguaje o no más para JavaScript? No, sirve. Ok, como funciona, el foco es la mayoría y donde se pueden concentrar más es en sitios estáticos, pero también en serverless functions. O sea, usamos funciones también. Entonces, por ejemplo, si quieren crear un API que se conecta automáticamente a su website, ok, esto es personal, no es de la compañía, se los digo yo, trato siempre de ver un poquito unos pasos para adelante, pero lo que va a pasar para todos nosotros prontamente, es una realidad ya, es que la mayoría de las aplicaciones que hacemos en web van a ser como móvil. ¿Cómo son las aplicaciones móvil hoy? Cuando bajan una aplicación, ¿qué pasa? Están bajando un cliente. Ese cliente contiene imágenes, si bajan WhatsApp en su celular, todo está estático, ¿están de acuerdo?
Cada vez que la abren, bootea, pero es estático al 100%. Por eso pesa ciertos megabytes. Twitter es igualitito. Bueno, la web se está moviendo para allá. Lo pueden ver ustedes cómo funciona Twitter hoy en día. Si cargo Twitter, se carga como un esqueleto de la página y después empieza a venir el contenido. ¿No? Facebook es igualito. ¿Han visto el placeholder? Todos ya conocemos el famosísimo placeholder. Esa es la realidad de hacia dónde vamos, ¿no? De hecho, lo pueden ver en todas las plataformas. Entonces, por ejemplo, todo esto es un shell y se van cargando poquito a poquito, ¿no? Hasta el scrolling, todo esto se empieza a cargar. ¿Qué es lo que está pasando? O que lo que va a pasar es que vamos a movernos la mayoría para allá. Vamos a crear assets, vamos a hacer websites que sean esqueletos y vamos a jalar data. ¿No? Y tenemos que encontrar buenas formas de hacer caching y de cómo consumirlas. Entonces, con nosotros, para responder la pregunta, puedes usar la mayoría de los lenguajes que hoy en día están en Lambda, están optimizados. Lambda tiene como muchas cosas internas que mucha gente no sabe. Por ejemplo, hay algo que se llama cold boot time. Es cuánto tiempo se tarda el código físico en bajarse al Lambda, en prenderse por primera vez y en recibir el primer request. Ese tipo de cosas todavía, digamos que no han empujado tanto en el mercado, pero nosotros encontramos una forma de optimizar el código para que el cold boot time baje muchísimo. Usamos herramientas internas como compresores, como builders, lo que hace C para compilar, hacemos algo similar, por ejemplo, para JavaScript. Entonces compilamos el JavaScript exclusivo para hacerlo muy rápido. De hecho, hoy en día el runtime más rápido es JavaScript. Entonces, si hacen Python, les gusta hacer funciones en Python, lo pueden hacer. PHP pueden, Go pueden, Rust pueden, Node pueden. Entonces, realmente pueden usar varias cosas. Y lo hicimos con como dice Héctor, lo hicimos con una UI, una experiencia de usuario muy simple. Entonces, la realidad es que creas una carpeta que se llama API, pones ahí tu archivo que se llama index.javascript, le haces now y automáticamente tienes una función corriendo en la nube sin saber de nada de AWS. No tienen que saber nada de Amazon. De lo mismo con las funciones. Hacemos miles de cosas, no solamente es esto. Cada vez que hacemos un deployment, lo mandamos a CDNs en todo el mundo. Su aplicación entonces se vuelve de volada. Si ustedes quieren tener habilidad, zero downtime completo, lo pueden hacer con nosotros. Tenemos rollbacks automáticos. ¿Qué quiere decir? Como son inmutables los deployments, cuando ustedes quieren su deployment que sea producción, nos avisan, oye, este es mi deployment de producción, pero si el de abajito o tuvieron un problema, se quieren regresar a uno abajo, nada más me dices, oye, este es el otro, y lo apuntan y pum, se acabó. Nosotros invalidamos el cache, hacemos todas las operaciones necesarias internamente. Entonces, la realidad es que, es hacia donde yo veo que el futuro hoy en día se mueve. Se los recomiendo mucho para todo lo que estén haciendo. La realidad es que no necesitamos hacer, nos hemos emocionado mucho con la tecnología, les soy muy honestos. Y pues la idea es consumir APIs, que es algo que decías que es muy bueno. Si no tienen el presupuesto y la infraestructura, usen APIs, usen Firebase, usen otros CMS. Hoy en día existen muchos headless CMS. No sé si han escuchado de esto. En vez de usar un WordPress, instalarlo ustedes, hay empresas como Sanity, como Contentful, que hacen exactamente lo mismo que hace WordPress, pero les dan un API para que lo puedan consumir. Entonces la realidad es este mundo en donde podemos consumir APIs de terceros y generar una aplicación que realmente valga la pena. Y esto puede funcionar para lo que ustedes quieran. Pueden hacer deployments para lo que sea. Entonces, cool, sí, es eso. ¿Y a qué me encargo yo? Yo me encargo que esté vivo constantemente. Entonces, toda la parte de infraestructura, somos multinube, entonces estamos en Google Cloud, estamos en Amazon, usamos Azure para varias cosas, diferentes bases de datos. Algo que me encantó que dijiste es lo del cloud spend, importantísimo. Si les regalan dinero en los cloud providers, por favor, no lo usen todo. No, sí úsenlo, pero no lo usen todo. Monitoreen desde el principio porque se les acaba así y empiezan a pagar así y cuesta así. Entonces hay que darle un poquito de eso. Y cool, es eso. ¿Tienes algún reto específico como, o sea, algo muy difícil de hacerlo, algún reto como picos de algo así? Sí, claro. Hay muchos retos que hemos vivido. Los más importantes son ataques. Como saben, somos una plataforma software as a service y product as a service, las dos cosas al mismo tiempo. Eso quiere decir que cuando haces deploy, por ejemplo, por ahí alguien vi que estaba viendo Beautify. De hecho, ellos están con nosotros. Entonces, toda su documentación de ellos está hosteada literalmente con nosotros. Eso quiere decir que es un servicio para un tercero. Si atacan a Beautify, ¿a quién están atacando? Entonces,
hay muchas cosas que pueden atacar. Enumeration, por ejemplo, saber cuántos dominios tienes, qué dominios tienes. Todo ese tipo son ataques que a Cloudflare también le pasa. Entonces tuvimos que hacer un firewall interno. Picos de tráfico, la verdad es que la mayoría de las cosas, como tenemos multinube, que es todavía más, digamos, un paso más allá de multi-AZ, literalmente a veces podemos solamente switchar de una nube a la otra cuando tenemos ese tipo de problemas. Lo hacemos vía DNS, ni siquiera lo hacemos en código. Por ejemplo, hubo un outage que hubo hace como 6 meses, no sé si alguien se acuerda, de Google Cloud. Google Cloud se cayó durisísimo en varias regiones, como por fácil 8 horas, 6, 8 horas. YouTube se cayó, fue enorme, fue un outage enorme. Y nosotros no lo sufrimos, porque lo único que tuvimos que hacer fue cambiar nuestros DNS a todos los de Amazon y automáticamente estuvimos zero downtime. Entonces este tipo de retos obviamente depende de la escala en la que estén. No les recomiendo a todos hacer multi-AZ, multi-cloud, no es tan fácil. Cosas interesantes, usamos tipo Terraform, por ejemplo, mucho para provisionar ciertas cosas de los servidores, recomendable. Para algunos servicios usamos Kubernetes, para otros usamos serverless. Entonces realmente lo que les puedo compartir es usar la mayoría, y depende de su servicio, otra vez. Para nosotros no es exclusivamente para Latinoamérica, tiene que estar en todo el mundo. Todo el mundo. O sea, si alguien entra a Wetify, tiene que poder verlo desde Brasil y tiene que cargar igual, a la misma velocidad que como carga en México. Y en Estados Unidos igual. Entonces ese tipo de cosas son muy importantes. De hecho tenemos una tabla, no sé si sigue existiendo, pero eso está padre, latency.nav.sh. Y entonces literalmente aquí pueden ver, si es que sigue existiendo. Ah, no, perdón, ya me acordé. Ya la movimos a producción. Nada, era una herramientita ahí que usábamos mucho para vender, pero esto es, por ejemplo, lo que hacemos. Vía DNS, ruteamos por geolocalización en donde están ustedes. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos está encontrando que estamos en Omaha, que es nuestro data center en Omaha, y directamente dirigimos a Omaha para que el ping del primer latency sea muy rápido. Pero si alguien se visita de Brasil, por ejemplo, obviamente le va a aparecer el edge de Brasil, ¿no? Igual lo hacemos con otras partes del mundo. Eso se hace a nivel DNS. No tenemos una capa especial, sino lo hacemos vía usando proveedores de DNS, sabemos exactamente por dónde están entrando, los ruteamos a ese data center específico. Entonces este tipo de challenges son con los que yo me topo todos los días, es a lo que me dedico, ¿no? Es manejar y bueno, empujar al equipo a tener un servicio zero downtime todos los días, correr contra riesgos de seguridad, upgrades, patches, toda la parte fea del negocio. Entonces, sí, es eso. Igual si tienen cualquier duda, pregunta, voy a andar aquí igual un ratito más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por venir.